Buenas noches nuevamente y te invitamos a compartir con nosotros la próxima hora y media en la pantalla de Bravo TV en esta mesa de debate, reflexión, análisis desde el otro lado de la cortina de hierro, comunistas, y tengo hoy 4 camaradas que van a pasar a presentarse, comenzando por el señor Esteban Paulón. ¿Cómo va, Esteban? ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban Paulón, diputado nacional, socialista y maricón, y aparte todavía conmovidos por lo que fue la marcha, ¿no? La marcha del 24, que creo que tiene todavía un eco interesante para abrir debates, sobre todo porque la Sociedad Democrática Argentina mostró una vez más que puede movilizarse, que puede llenar una plaza y que le puede responder de igual a igual a las pretensiones que tiene muchas veces este gobierno de intentar contar cierta historia, clausurar parte de la historia, desmovilizar a la sociedad. Yo tengo plena fe en la Sociedad Democrática Argentina, a pesar de que a veces nos hacen flaquear la fe, pero creo que finalmente la sociedad y su idea de democracia y de tolerancia pueden más que la intolerancia del gobierno. Gracias, Esteban. ¿Y cómo le va, señor Rombolá? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, señor Di Natale? Muy bien, gracias. Yo muy bien. La verdad es que estoy completamente movilizado y emocionado por la increíble marcha que vimos ayer. Yo creo que esto de que hay dos Argentinas, que hay una grieta, es todo mentira. Hay solamente comunistas en Argentina, señora. No se crea la grieta. Somos todos comunistas. Y el presidente dice somos todos comunistas. Y ser comunista es bancar la memoria activa por los 30.000 desaparecidos, la verdad como política de Estado y la justicia como piedra basal para construir una sociedad de futuro. Seamos todos comunistas. Yo estoy absolutamente motivado, movilizado y sobre todas las cosas con muchísima ganas de que lleguen las elecciones para poder contarle a la gente por qué merecemos una Argentina mejor. Vamos a estar hablando de las elecciones que se vienen dentro de poquitos meses, pero seguimos presentando a nuestros camaradas. Si venís siguiendo la serie autobiográfica de Raúl Timerman, creo que viene un nuevo capítulo a continuación. ¿Cómo va, Raúl? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, bueno, ya hablaron de la marcha. Yo los dejé a ustedes con el regreso de la ciudad de Córdoba, casamiento de mi tío Jacobo Timerman con Rilla Mindlin. Sí. ¿5 años tenías en ese momento? Tenía 5 años, año 1950, llegamos al conventillo, a la pieza del conventillo, y me entero que la vamos a dejar, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A Israel, año 1950. Estaba fresquito Israel. El Estado de Israel recién creado, hacía 2 años. Y mi padre decía, ahora lo raro es que mi tío era un sionista de izquierda, pero mi padre era miembro del Partido Comunista. Y en ese momento el Partido Comunista, o sea, la Unión Soviética con Israel se llevaban más o menos. Lo reconoció rápido la Unión Soviética a Israel, digamos, en ese sentido, pero había conflictos. Bueno, embarcamos en el Conte Grande, fuimos a Génova, teníamos que esperar un mes que nos vengan a buscar en barco para ir a Israel. En ese momento se estaban construyendo en los astilleros de Génova 2 barcos. Como mi padre había trabajado en el puerto, me llevaba a ver la construcción. Era el Augustus y el Julio César. Ninguno de los dos circula más. Están bajo el agua. Sí, está en desguace. Okay. Estuvimos 1 año en Israel, que fue lo que mis padres aguantaron. Hay una foto muy linda que está, mi padre trabajaba en un kibutz, estuvimos, Gash era. Mi padre trabajaba ordeñando vacas, mi madre trabajaba en la cocina y yo andaba porque era un kibutz donde había chicos recién nacidos, yo era el único de 5 años, me dieron un carrito con un burro. Los 3 nos accidentamos. Mi padre le pegaron sobre los anteojos, la vaca dándose vuelta, le incrustaron los vidrios, estaba con un ojo tapado. Mi madre, que trabajaba en la cocina, apoyó sobre la plancha caliente la mano, estaba con la mano vendada, y a mí el burro me pegó una patada y me arrancó estos 2 dientes adelante. Hay una foto donde yo estoy sonriendo sin los dientes, mi madre, así me parece. Así. 1 año aguantaron. Quise saber por qué habían ido a Israel y le pregunté no hace mucho a Braya Rottenberg, el papá de Cecilia Roth, que en ese momento estaba en Israel. Es mucha información. Y es el único que vive todavía, y me dijo que hasta el día de hoy él se preguntó por qué mis padres fueron a Israel. Yo creo
que es porque mi tío lo convenció de ir, que era el sionista, y se quería quedar con la pieza en el conventillo, como realmente ocurrió. Mañana seguimos. Por favor, hay que hacer el casting para ver quién hace a Raúl Timerman en su biopic, porque creo que la tenemos que hacer, pero quiero saludar también a Julián Fava. Perdón por la demora, Julián. Por favor, ¿qué tal, querido Juan? Bueno, correligionarios, camaradas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Julián Fava, como me presentó recién Juan Di Natale, y vendría a ocupar aquí el cupo de peronista, ¿no? Si era antes se decía que todos somos peronistas, pero algunos no se dieron cuenta. Agustín Romolá acaba de inaugurar, todos somos comunistas en la era de Milei, solo que algunos todavía no se dieron cuenta. Y a propósito de algunos debates que dio el gobierno con respecto a la memoria, las disputas en torno a la memoria y a la violencia armada en los 70s, ¿no? O el origen de la violencia armada, y a propósito del rol del peronismo, quería recomendar humildemente un libro que publicamos con Daniel Santoro, con el artista plástico Daniel Santoro, en el 2019, ¿no? Un poquito antes de que comenzara la pandemia, que se titula Peronismo entre la severidad y la misericordia. Porque a la hora de pensar el peronismo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la construcción simbólica, desde el punto de vista de los aportes que ha hecho a la iconografía, pero también al modo de habitar, desde el punto de vista, casi desde el pensamiento, uno podría decir como condición de posibilidad del pensamiento político argentino, la palabra severidad y la palabra misericordia podrían reemplazar a la izquierda y a la derecha. Digo, por momentos un peronismo aparece más severo, ¿no? Y por momentos aparece más misericordioso, ¿no? Digo, por momentos aparece más... Severo es la derecha, ¿no? Podría ser, Okay, ¿no? Cuando se pone más, o cuando se pone más rígido por izquierda también podría ser, ¿no? Y por momentos, digo, es más hospitalario, para decirlo de otro modo, ¿no? Hay momentos que oscila, nosotros decimos, entre la severidad y la misericordia. Así que les recomiendo, lo editó la editorial Las 40, de un querido amigo, Peronismo entre la severidad y la misericordia, Daniel Santoro, Julián Fava, que soy yo. Gracias por la presentación, a los cuatro camaradas de la mesa de hoy, y vamos a meternos con el primero de nuestros temas de cara a las elecciones que tenemos en algunos meses. Algunos detalles y algunos rostros de los protagonistas. Tenemos el dato, te comento algunas cositas. Bullrich, Patricia Bullrich, ahí la tenés en pantalla, viaja este jueves para forzar el cierre del PRO con los libertarios a la provincia de Córdoba. Llega el jueves, pero Macri va el viernes. Primereó Patricia Bullrich a Mauricio Macri. Vamos a hablar de eso. Bullrich fue a la búsqueda de ex compañeros y Mauricio va a presentarse en un encuentro con la Cámara de Comercio. Por otro lado, si pasamos a la provincia de Chaco, se habla de que Cristina, Massa y Capitanich acordaron allí una lista de unidad. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, estos tres protagonistas se reunieron el domingo pasado en La Plata. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, Sergio Massa y Máximo Kirchner, el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, se reunieron para ordenar las elecciones, pero aún no hay acuerdo sobre la continuidad o no de las PASO y tampoco hay acuerdo por el desdoblamiento de la elección en la provincia de Buenos Aires. Abrió un nuevo encuentro esta semana. Abro ahora la mesa y abro la discusión para que me cuenten ustedes cómo ven el panorama a partir de estos movimientos que empiezan a darse. Yo aprovecho para dar un dato. Patricia Bullrich viaja el jueves a Córdoba, pero el PRO en Córdoba está intervenido. Claro. La interventora es Laura Alonso y la justicia está por resolver una impugnación que hay a la intervención. El presidente es Oscar Agost Carreño, ¿no? Exactamente, un diputado del bloque nuestro, Encuentro Federal. Quizá ni Bullrich ni Macri se queden con el sello del PRO en Córdoba. Claro. Es una posibilidad concreta. O sea, ¿Y que quién no sea podría que quedárselo? Bueno, las actuales autoridades, que las que Claro. fueron intervenidas. Podría haber una resolución judicial que abra, que digamos que deje sin efecto la intervención, ¿no? Entonces, ¿Y las actuales autoridades con quién juegan? ¿No Claro. juegan ni con Bullrich ni con Macri? no, con ninguno de los dos. Están expectantes, como entiendo buena parte de la política. La verdad que el PRO tiene grandes problemas. Nosotros mismos en Santa Fe, el PRO a nivel provincial forma parte del espacio de conducción de la provincia, del gobierno, donde está el gobernador Maximiliano Puyaro, pero a nivel nacional es muy difícil que cuaje o una alianza con el radicalismo o con la Libertad Avanza, obviamente con el socialismo no. Así que complejo el panorama. Se enfrenta el PRO a un panorama realmente delicado, ¿no? En las elecciones de este 2025, porque, bueno, si no le va bien en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué será del PRO en su pago chico y qué puede pasar en el resto del país? Yo creo que se equivocaron al adelantar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es un error, que a alguien le van a pasar la factura, pero
se han equivocado de cuajo. No les va a ir bien en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué decís que se equivocaron? ¿Cuál es la consecuencia de esta mala decisión? Porque vos fijate lo que pasa, siempre, en términos generales, si uno mira históricamente los meses de marzo, los gobiernos caen. En particular, el gobierno de Milei en este momento, eso sucedió siempre, excepto con Alberto Fernández el primer año de gobierno. Bueno. Tuvo un pico, pero todos los demás Caen en su cayeron. imagen, querés decir, caen en su imagen, aumenta el descontento con la economía, la gente vuelve de alguna manera de las vacaciones a enfrentar el supermercado, el colegio de los chicos, la vestimenta, los útiles, etcétera, etcétera. Y eso te pone de mal humor. Recordemos que el presidente Milei en algún momento había dicho, ¿no?, en alguna de las entrevistas amigables que suele dar, que que las malas noticias hay que darlas en enero y en febrero, que es cuando la gente está de vacaciones, ¿no? Así es, efectivamente. Yo creo que al PRO le va a ir mal en la provincia de Buenos Aires al haber adelantado las elecciones. En la ciudad, decís. En la ciudad de Buenos Aires, básicamente porque ocurren cosas en el PRO que solo en el PRO ocurren. Vos tenés un acuerdo de los dos principales referentes en la provincia de Buenos Aires con el oficialismo, yo te diría a espaldas de Mauricio Macri, que no pudo utilizar eso que es tan importante para la Libertad Avanza, porque si no tenía un fracaso asegurado, si no iba junto con el PRO, no lo pudo usar para presionar en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO tiene dificultades para ganar la elección. En la provincia te referís a Ritondo y Santilli. Ritondo y Santilli, que están más cerca de la Libertad Avanza en este momento que del PRO. Es verdad que informaron de que se iban a reunir, pero no informaron de para qué se iban a reunir. Usó una palabra Ritondo, integración, creo. La integración, sí. No nos fusionamos, nos integramos. No nos fusionamos, nos integramos. No promocionaron, Bueno, difundieron, ¿no? Claro. Que me gusta la precisión en el lenguaje que manejan, ¿no? Es Sí, así. que maneja Ritondo en particular. Digamos, absolutamente. y quiero agregar una cosa. Acá hay una competencia indudablemente entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri que se hace cada vez más evidente. Lo que Mauricio Macri tiene que tener en cuenta que cuando Patricia Bullrich empezó a hacer política, él no había nacido todavía. Claro. O sea, tiene una espalda política, una experiencia, Patricia Bullrich, en ese sentido, que yo creo que a Mauricio Macri le va a costar mucho. Y tiene otra ventaja. A Patricia Bullrich le interesa la política, le apasiona, no importa, digamos, cómo la conceptualicemos como política, pero vive para la política. Mauricio Macri le gusta ir a Dubái, a Kuwait, a la FIFA. Gran representante del país en bridge. Es una Sí, Gran ojo. representante Macri argentino. es una Es serie nuestro de- crédito Qué internacional. lástima no se dedicó solo a eso. Si hubiera dedicado solo Le a eso, falta esa Argentina sería un país pasión, mejor. ¿no? Sí. Sí. Ahora, me pregunto si en esta discusión, saliendo un poco de los cierres electorales inmediatos, en esta discusión política del 2025, el PRO y no ganó una discusión desde el punto de vista de instalar agendas. Y hoy el mileísmo. Me pregunto, digo esto porque, si vamos al discurso de Cristina Kirchner, que pronunció este sábado próximo pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ahí Cristina señala 2 puntos del discurso que son hoy parte de una agenda que en otro momento el kirchnerismo no hubiera instalado. Y me refiero a qué cuestiones. Cuando plantea el supuesto privilegio de los empleados públicos, que habría que revisar, y por otro lado, presenta algo que uno podría pensar está dentro de la agenda que en su momento planteó María Eugenia Vidal y que luego el PRO propuso en la ciudad. ¿A qué me refiero? Cuando Cristina dijo dualizar la educación secundaria, una secundaria articulada con el mundo del trabajo, una secundaria pensada para quienes van a la universidad, digamos. No difiere mucho de lo que el PRO en su momento proponía como prácticas educativas profesionalizadas en la ciudad de Buenos Aires. Digo, es una agenda... La secundaria del futuro. La secundaria del futuro, absolutamente. Es una agenda que dentro de la retórica, de la discursividad del kirchnerismo, no estaba hace un tiempo. No, Digo, es en más ese- peronista que Sí, kirchnerista. Sí, en un punto. Bueno, me parece que ahí hay una discusión, que hay algo para pensar, desde el punto de vista de estos nombres que Juan presentaba recién, ¿no? De las alianzas del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, etc. Sí, sí, sin duda creo que también hoy el eje ordenador de la política es Javier Milei, sin dudas. Corrió tanto a la derecha ciertas discusiones que creo que todo el panorama político intenta ubicarse en esta nueva realidad, ¿no? La verdad es que
Milei llegó al gobierno, no nos olvidemos, planteando los vouchers educativos. Ujú. O sea, hoy nadie habla de los vouchers educativos, pero Milei llegó con voucher educativo, arancelamiento de la universidad. En ese contexto y en la percepción de que la ciudadanía estaba pidiendo algún cambio en algunas formas de cómo se venían haciendo ciertas cuestiones, entraron estos debates. O sea que Perdón, ¿hubo algún voucher? ¿Alguien recibió un voucher alguna vez? No, hubo finalmente los sueldos era un dulce menos. subsidio, era un subsidio de ANSES, Claro. que en lugar de llamarse Progresar, se llamaba voucher educativo, básicamente era lo mismo, pero sí hubo, por ejemplo, un debate en la Cámara de Diputados, que finalmente después no se aprobó en el Senado, de la esencialidad educativa. Claro. Y yo planteé en ese debate, y otros diputados también lo plantearon, cómo se vacía de contenido todo, ¿no? Porque uno dice esencialidad educativa. Si es tan esencial la educación, ¿por qué le recortamos el salario Claro. docente? No hacemos infraestructura escolar, no renovamos ni capacitamos, no hacemos nuevos programas educativos. Hoy hay escuelas, nos pasa en todas las provincias, que las docentes dicen, che, antes nos mandaban los libros, ahora no. Ahora estamos fotocopiando libros porque no tenemos libros originales. Bueno, por lo menos Entonces, tienen papel todavía y hay tienen papel- tóner en la fotocopiadora. Sí. Hay, Es un una montón, ¿eh? hay una esencialidad del discurso, ¿no? La esencialidad es en el discurso. Claro. Después, en la realidad, obviamente, la esencialidad educativa era la idea de justificar el presentismo docente o los descuentos al salario docente. Pero creo que sí, ciertamente, el giro tan a la derecha que pegó el gobierno nacional de la mano de Milei, que se corre también de alguna manera, ¿no? Porque en realidad lo que pasa, cuando aparecen estos discursos de parte del gobierno nacional, pasa en todos los temas. Hoy justo hubo una audiencia por el tema de obras públicas en las provincias y en el Congreso. Lo que pasa es que Milei tiende a provincializar ciertos temas. Bueno, Claro. yo Así me se desentiendo desentiende, de las claro, rutas. claro. Yo no te mando la plata, hacé vos lo que puedas, hacé las rutas. No somos un país. No es que las rutas unen Sí. provincias y hacen que Argentina, en lugar de ser 24 distritos pegados con Es goma... una confederación. Que es claro, cada uno que haga lo que quiera. Lo mismo Lógico. pasa con educación, lo mismo pasa con salud, lo vemos en las prestaciones de salud. Ese creo que es el triunfo cultural del mileísmo. Bueno, la reforma del 94 Un país igual. disgregado. La reforma del 94 ayudó para eso, Bueno, ¿no? Con la por supuesto. educación y los Bueno, bienes por productivos. algo La se ley plantean federal eso de como una educación, el, pacto continuidad de del Olivos, menemismo. el Pacto de Olivos ayudó Claro. para eso. Por algo Yo se plantea como una continuidad del menemismo. lo que creo es que el PRO, si no hace nada en estos meses, va a dejar de existir. Me parece que no es... Digo, yo pienso que un partido político está compuesto por una organicidad, un programa y un universo de votantes. Me parece que el PRO no completa ninguno de los tres. No es orgánico en Córdoba, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tampoco, porque Horacio Rodríguez Larreta va por un lado, Jorge Macri va por el otro. El universo de votantes se tira al PRO y la dirigencia, como bien dijo Raúl, cierra acuerdos a espalda de su referente actual o cierra acuerdos de frente a su dirigente actual, como hizo Patricia Bullrich en la campaña del 2023. Entonces, la verdad es que a mí me parece que el PRO ha dejado de existir, parafraseando a la señora de Racing Club Claro. allá en su momento, La ¿no? jueza, y digo, ¿y cuál es el destino o el futuro de Mauricio Macri si su partido deja de existir? ¿Vuelve a la reposera? ¿Qué va a hacer? Bueno, presidente de la fundación de la FIFA, digamos, Claro. tiene. No es que ¿Vos me decís preocupe de qué por... va a vivir? Sí, claro, eso no me preocupa. No, me pregunto, digo, si Además, seguirá... se la va a ingeniar, Claro, digamos, es un hombre de mucha iniciativa. Ujú. Sí, yo creo que se la Sí. va a ingeniar. Quiero hacer referencia a una provincia que mencionaron, que es la provincia de Chaco, donde hubo un acuerdo del radicalismo local, esdero, con la Libertad Avanza. Creo que le va a dar un diputado, un candidato a diputado en la elección nacional, pero rápidamente recibió un adelanto de la coparticipación, Mm. digamos, después de llegar Llegó a el ese acuerdo. premio rápido. 120 mil Ah, sí. millones. Sí. Con un nombre, Chaco Puede, que Sí. es el mismo que utilizó Jorge Rafael Videla para vender el armado político en Chaco. Chaco Puede también, en 1976. Che, qué lindo Bueno. los radicales eso, No, les queda hermoso. hermoso. Un abrazo, Leandro Sí, Esdero. sí. Gracias por La dejar bien en alto el sello. oposición que se hablaba de que Cristina Capitanich y Massa habían llegado a la unidad de la oposición peronista en el Chaco. La oposición la da Capitanich con Gustavo Martínez, que es el otro referente peronista, que fue el último intendente de la ciudad de Resistencia, y que son los dos dirigentes de peso en el peronismo. Lo que me extraña es que en ese acuerdo la candidata de Sergio Massa entra en los primeros lugares. La expectativa es meter 8 diputados y Elida Cuesta, que es la candidata Sí. de Gustavo Martínez, esposa de Gustavo Martínez, candidata a intendenta la última vez, está en el lugar número 8, lo que me da la seguridad de que Capitanich
una vez que termine el proceso electoral, va a renunciar a esa diputación provincial para ser candidato a diputado nacional, digamos, seguramente. Vamos a ver encuestas enseguida, pero les quería preguntar algo con respecto a los últimos movimientos de Patricia Bullrich. ¿Puede Patricia Bullrich traicionar a Javier Milei? Siempre. Siempre hay una nueva traición en el horizonte. Qué pregunta fácil, qué centro tiró ese, ¿no? La pregunta fue cumplirle. ¿Alguna vez le preguntaron a Hay una Cafiero? famosa frase del Chueco Mazón. En el peronismo hay una sola cosa peor que el llano: la traición. Hay Pero- más frases sobre la sí, traición en el sí, peronismo. pero hay más ¿no? frases. ¿Alguna vez le preguntaron que a Antonio Cafiero Al respecto revés. Hay una cosa claro. peor que la traición. Traición es el irse al llano, llano. sí, Irse al claro, llano. claro. Esa es Yo la me quedé pensando, filosofía de Patricia. me quedé pensando porque hay una frase también que Es una verdad, entrevista que le es hacen esa. a Cafiero, Felipe Piña, ¿no? En un documental, y le preguntan por si Menem traicionó los principios del peronismo, etcétera, y Cafiero dice: esto es constitutivo de la política. Ya estaba Maquiavelo, desde luego, ¿no? Es decir, traicionarse es de algún modo, dice, reconfigurarse, ¿no? Es muy fuerte la palabra traición. En ese sentido también hay algo respecto de las identidades, ¿no? Por así Esteban lo decía, respecto de la derechización del espectro político, de las discusiones políticas, y también esa pulsión que tiene Milei y su gobierno por jugar al borde, por jugar en la línea de la legalidad. No sé si ya tiene legitimidad, la tuvo de origen, no sé si la sigue manteniendo esa legitimidad de origen que tuvo Javier Milei. Ahora, respecto a la legalidad siempre está jugando en el borde Javier Milei, ¿no? Y en ese sentido, respecto a las identidades también, si uno piensa en la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí hay algo bastante complejo desde el punto de vista del espacio kirchnerista, ¿no? Porque veíamos una foto donde estaban recién, ¿no? Que estaban Máximo, Sí. Y Massa el gobernador de la Kicillof. Y el Cuervo de la Y Roca el de Cuervo de la fondo. Roca, el fantasma. Sirviendo las empanadas. Y el Cuervo de la... y yo decía el fantasma, qué malo. Ahí ¿no? está. Sí, Bueno, como saliendo de cuadro, Es ¿no? raro. como eso. saliendo de cuadro. Sí. Y ahí en esa imagen hay muchísimas cosas. Primero que ninguno se está mirando, ¿no? En primer lugar, en la Es foto. verdad. Todos están mirando hacia otro lugar, ¿no? Como buscando indicaciones, ¿no? De una supuesta conducción que no se sabe si está o no, si los ordena o no. Desde el punto de vista generacional, son todos más o menos de la misma edad, Claro. entre los 40 y los 50, ¿no? Tal vez ¿Y Massa no? un poquito Massa más un grande, poquito ¿no? más, pero Massa es tiene esa la misma edad que generación Kicillof. política. Massa tiene la misma edad Sí, que sí, Kicillof. 53, cierto, Parece 50, menos, lo que tiene. parece menos, pero Y todos Silov más o menos. es un año mayor que Sergio Massa. Bueno, Sergio ahí, Massa, la misma generación, digo. Sí, Pero digo, sí. después, termino. Del punto de vista también de la trasvasamiento generacional, se decía en otra época, bueno, también ahí el peronismo o el kirchnerismo se enfrenta a una encrucijada. Respecto de las Sergio Massa herencias. parece Máximo un más grande que los ¿Quién dos. renueva? ¿Quién? No, Máximo Sí, más- renueva, Máximo más no, chico. Máximo no. más pibe Más que los dos, chico, ¿no? sí. Más Sí, chico. Máximo más. Máximo tiene 48 y es Ah. el más joven de los Claro. tres, entonces sería 53. 52 tiene Massa y 53 Claro. tiene Kicillof. Exacto. Ahí está. Mira vos. Sí, efectivamente. Hay un libro, Elogio de la Traición. Sí, el ¿Escribió subtítulo. Patricia? ¿Y qué peronista lo escribió? Mirá cómo es el subtítulo del libro, o sea, la bajada. Elogio de la traición sobre el arte de gobernar por medio de la negación. Son dos autores aparentemente europeos, Bien. Denis Jambar y... Yo creo que Sí. lo que pasa con eso, Juli, es que con el filo de la legalidad, que estoy de acuerdo, para mí muchas veces juega por el filo afuera de la legalidad. Claro. Es que creo que la gente no quiere, no le interesa tanto la legalidad o no. Claro. Digo, no sé si la gente prefiere hoy, ahora por ahí lo vamos a ver con las encuestas, pero no sé si la gente prefiere hoy Claro. la legalidad El por hito sobre el democrático resultado, por ¿no? sobre. Creo que el depende resultado. de... Nos volvimos resultadistas. No, Sí, volvimos depende bilardistas. de los también. resultados, pero creo que hay en el fondo una... O sea, la marcha de ayer fue fundamentalmente reivindicar el Estado de Derecho, ¿no? Absoluto. Y la marcha del 1 de febrero, que si bien surgió por una agresión del presidente al colectivo LGTB, yo la identifiqué en su momento como una marcha de la sociedad democrática, porque creo que en ciertos gestos que el gobierno radicalizó en los últimos meses y en las últimas semanas, sobre todo jueces de la Corte por decreto, Fondo Monetario por decreto de parte del Fondo Monetario, que es bastante odioso para la sociedad argentina, la mayoría de las encuestas marcan que nadie quiere ir al fondo. Digo, varias de esas decisiones, como que el veto de las leyes de las universidades, de los jubilados, es como que una parte importante de la sociedad empieza a identificar, claro, cuando la economía más o menos anda, es cierto que la pirámide de Maslow la estudiamos en la universidad, es cierto que las necesidades principales son otras, pero creo que en la medida en que
hay una sensación de estancamiento en el resultado económico, o sea, como que se logró una cierta estabilidad, pero que esa estabilidad no se perfora hacia abajo en términos de inflación, en términos de ingresos. Bueno, venimos hablando de los aumentos en los alimentos en las últimas semanas, fuertes Ahí nuevamente. aparece, me parece, una exigencia un poquito más institucionalista y una preocupación mayor, porque también algo que es característico, me parece a mí, del proceso militar en Argentina, es que se ve en el medio de una crisis económica también. O sea, es un modelo del que hay una parte de la sociedad que tiene una memoria histórica de que parte de lo que sucede hoy tiene que ver con estatización de deuda, con apertura de la economía. Entonces, no hay una cuestión tan lineal de decir, bueno, con los militares, quizá Chile tiene un sesgo distinto, porque tal vez identifica en el gobierno de Pinochet, en lo económico, la sociedad chilena identifica algunos logros del supuesto boom, desarrollo, estabilidad chilena. En cambio, en la República Argentina, el gobierno militar se ve en medio de una crisis, de la guerra de Malvinas, por supuesto, pero también una crisis económica. Claro. Entonces dice, bueno, no es que la mano dura y el orden traía prosperidad económica, ¿no? Uh-huh. La democracia pasa a ser sentida por la sociedad como una condición necesaria, aunque no suficiente, para ese desarrollo económico y esa prosperidad. ¿Vemos encuestas? ¿Tienen ganas? Vamos a ver la primera de las que tenemos para compartir hoy con vos. Rumbo económico es el tema y la pregunta, ahí la ves, muy clara. ¿Cómo evalúa usted la situación económica del país? Te escuchamos, Raúl. Bueno, esta es una encuesta que hicimos con Sheila Wilker, que terminamos hace días, no más, y acá lo que se muestra es la evolución. En rojo vos tenés situación mala, muy mala, en verde tenés situación buena, muy buena, la evolución desde mayo del 24 hasta marzo del 25. Nunca la gente percibió que la situación económica era buena, muy buena. Siempre la mala, muy mala, estuvo por encima de la buena, muy buena. Pero ¿qué pasaba? La mala, muy mala iba declinando, la buena, muy buena iba en ascenso hasta llegar a 41 puntos y en el mes de marzo se cayó 5 puntos. ¿Qué pasó entre febrero y marzo? Bueno, tenemos que revisar lo que pasó en las últimas semanas, ¿no? Bueno, tenés claramente lo que pasó, se va arrastrando, pero es lo que pasó básicamente con lo que la gente considera una estafa, que es la cripto. Claro. La desesperación por el acuerdo con el fondo. Ustedes no saben la importancia que tiene en la percepción de la situación económica la desesperación del gobierno en la necesidad de un acuerdo con el fondo. Y Raúl, eso es lo que se expresa ahí. Y eso se La expresa designación ahí. de los jueces. Y esto es lo que yo te digo, que hay algo que al gobierno no le está saliendo bien Claro. en este momento. El gobierno es consciente y el gobierno, cualquiera de sus miembros, ya sea Caputo, el Toto ¿Cuál Caputo o Santiago Caputo o Javier Milei, cuando se tienen que defender, son muy flojos argumentativamente. No convencen defendiéndose. Y hace 20, 30 días que se tienen que defender. ¿Milei tampoco convence? No, para nada. Fíjate cuando Milei Hizo entre trató de las argumentar entrevistas. que no No. había sido una estafa lo de la cripto. No, nosotros estamos con la doctora Rosa Salgado ya dentro como creyentes, digamos, del proceso penal, pero en algún punto hasta creíamos que las explicaciones podían ser tomadas como válidas. Después, obviamente, entendemos que no, pero digo, por supuesto que si sumamos las piezas del rompecabezas, todo termina... Los indicios, ¿no? Tiene 4 patas, una cola, ladra, y bueno, probablemente la situación del país vaya peor. A mí lo que más me preocupa de esto es que no entendamos el sentido de urgencia y de negatividad que implica ir al Fondo Monetario Internacional nuevamente, ¿no? Otra vez un gobierno endeudándonos para generaciones venideras, cuando uno lo suma con el RIGI, lo suma con la precarización laboral, lo suma con las 15.000 pymes que desaparecieron el año pasado, me parece que más allá de la evaluación que podamos hacer, te miro a vos porque sos parte del Poder Legislativo, ¿no? Hay una urgencia económica Sí. real, ¿no? A ver, el hecho de haber, lo hablamos la semana pasada, el hecho de haber votado un acuerdo sin contenido, casi 10 días después una semana después de votarlo,
Hoy el fondo dice seguimos en conversaciones constructivas. Claro, Todos claro. sabemos en este país, No los que sabés, hemos no leído sabés que- dos claro. diarios, que cuando es conversaciones constructivas que no hay ninguna novedad, Claro. Mirá. no hay nada para anunciar. Ayer fue Nosotros te llamamos. Nosotros te Me llamamos. dijo el fondo. Te Sí, llamamos, te llamamos. Javier, te llamamos nosotros. Estamos impresionados todavía por lo imponente de la marcha. Sí. Claro. Hace 49 años, cuando se produjo el golpe, en ese momento en el país la desocupación real era de 3,3%. Debajo de la línea de pobreza había 3,2% de la población. La participación de los trabajadores en el Producto Bruto era el 49,5%. Un empate Y técnico. la deuda total del Estado argentino eran 4.000 millones. Mirá lo que significó el proceso militar desde el punto de vista económico. ¿Cuán diferente es la política económica que se está estructurando ahora de aquella de Martínez de Oz? Según mi ley, ahora hay superávit. Según mi ley, ahora hay propósito superávit. de lo Ahora que- tenemos superávit. Sí, pero el superávit no se ve en términos de que tenemos que salir desesperadamente ¿Y a dónde pedirle Sí, claro. Sí, aparte auxilio me al parece fondo. que hay un toquecito en algunos números Sí, porque ¿no? hay algunas cuestiones que no, que pago de intereses y todo no se calcula. Bueno, Claro, veamos cómo evoluciona Claro, sí, esto. sí. Yo creo que el gobierno está intranquilo y que Sí, la por sociedad supuesto. se da Sí, cuenta por que está intranquilo. A propósito de lo que dice Raúl, esto nada me hace pensar en algo que yo citaba la semana pasada. Digo, la deuda como dispositivo de poder, como dispositivo de dominación. Y lo que sucede en la macroeconomía también sucede a nivel micro, a nivel familiar. Digo, familias cada vez más endeudadas en este proceso de pauperización de los salarios, en este proceso de empobrecimiento y de ajuste brutal, como bien dice el gobierno. Y me permito citar un libro que citaba la vez pasada porque es muy, desde el punto de vista filosófico, es muy claro. Y es de Mauricio Lazarato, se llama La fábrica del hombre endeudado, ¿no? Y trabaja precisamente cómo los dispositivos de deuda, como algunos países que tienen, por ejemplo, su sistema educativo absolutamente mercantilizado, como los Estados Unidos, y así hay testimonios en este libro de Mauricio Lazarato, La fábrica del hombre endeudado, testimonios de estudiantes norteamericanos que terminan la universidad y dicen, bueno, tengo una deuda con la universidad por mi maestría de $232.000. Creo que el día que me jubile aún estaré pagando la deuda, ¿no? Estudiantes de abogacía, estudiantes de química, estudiantes de filosofía, etcétera. ¿Cómo? Digo, la educación ahí, lejos de ser, como lo fuera en alguna época en la Argentina, un vehículo de ascenso social o de inserción social, termina siendo también un dispositivo de te agrego, apresar Julián, en la ese tema subjetividad. específico de Estados Unidos, buena parte de la derrota demócrata en las elecciones fue que una de las promesas no cumplidas de campaña de Biden fue condonar o conmutar las deudas estudiantiles. Era parte de su propuesta electoral. Tengo una amiga que es norteamericana, que estudia, con la que trabajé unos años, y la verdad que tenía, ella votante demócrata, fue a votar obviamente, pero conocía a mucha gente que se sintió decepcionada porque hubo un anuncio, porque nunca se concretó, y eso también creo que habla mucho de las promesas incumplidas. Hay un dato interesante de lo que decía Juli, que es que 13 de cada 100 mangos del año pasado, estimado por Banco Central esto, de las familias, 13 de cada 100 pesos pertenecían a deudas que tenían las familias, en promedio, con lo cual había familias que tenían el 40% de sus ingresos lo pagaban en Claro. deudas y otros que tenían 6, 7, 5. Pero es un montón y Igual creo que esto- previsible la conducta humana, porque es una deuda. Si vos tenés una deuda, todos los meses vas a tener que devengar algo de tu patrimonio claro. en función de esa deuda. Hace previsible la conducta. Y hasta te doy un paso más incluso. Por ahí la deuda no está mal si la deuda sirve para crecer y para Claro, generar riqueza. sí, claro. El problema es que la deuda que paga el argentino es para pagar las expensas, Para pagar comida. Quizá por pagarla, eso claro, se pagarse en entiende. cuotas en el supermercado. Medicamentos. ¿Ustedes fueron a comprar medicamentos últimamente? Sí, Raúl. Está difícil. ¿Viste? El costo de los medicamentos. Pero ¿sabes que yo hoy viví una situación que dije, le digo a ustedes dos que hacen política, pues nosotros comentamos la política, pero ustedes la hacen. Yo fui a pedir un turno para hacerme una tomografía computada en uno de estos centros de diagnóstico de una prepaga. ¿Dentro Me de dije- cuántos meses? No, justamente, me dijeron, mire, si esperan la próxima media hora se lo hacemos. Le digo, hoy no puedo. Y mañana, mañana, ¿en qué horario puede venir? Es decir, hay una capacidad para hacer análisis por imágenes en la República Argentina
impresionante, pero si vas a un hospital público, Claro. te dicen dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. ¿No tendría que haber un sistema nacional de salud en la Argentina? Sí, totalmente. No sería tal vez el momento político, ¿no? En el que No, pero sería viable. integrado. Pero Sí, te, está te difícil. sumo, Raúl, a lo que vos decías, sistema científico-tecnológico. Estuvimos con directores de algunos equipos del sistema científico-tecnológico hace unas semanas. Tienen maquinaria ociosa. O sea, la maquinaria de punta, pero claro, con una beca de CONICET de investigación de 700.000 pesos no encontrás un profesional que haga una beca de posgrado, doctorado de CONICET por 700.000 Claro. pesos para que pueda usar las máquinas. Realmente Argentina se ha capitalizado, y la salud pública también. Lo que pasa es que en la medida en que las personas se quedan sin trabajo, dejan de estar con la cobertura de la medicina privada, sí. van a la medicina pública, y la medicina pública se empieza a claro, saturar. a Esto es un fenómeno que se ve claramente en la estadística. En los momentos de mayor pobreza es como un predictor. Cuando empezás a ver que Sí. empieza a llegar la gente a las guardias de la salud pública, quiere decir que ya hay problemas de empleo que tal vez la estadística no refleja, pero que están allí porque la gente se empieza a quedar Pero sin cobertura Esteban, social. este debería ser hay que empezar Totalmente. a construir un proyecto Bueno, alternativo nosotros lo presentamos donde el proyecto todos de- estos Claro. temas estén incluidos. Bueno, el tema del sistema de salud pública, los socialistas en Rosario, en Santa Fe, hicimos punta. De hecho, en Rosario es famoso porque mucha gente con cobertura privada va a parir a la maternidad pública, porque es la maternidad de mayor tecnología, el parto humanizado, etcétera. Y tenemos un proyecto de salud que había presentado Hermes Wiener en su momento, el Sistema Único de Salud, muy similar al que tiene Brasil, donde vos no es que superponés, sino que integrás. Esto que dice Raúl, seguramente gente que se está teniendo en el público tranquilamente podría estar utilizando esa maquinaria y ese capital humano que está capacitado y que está ocioso en un laboratorio privado. Cambiamos la placa y vamos a una encuesta más. A ver qué te parece esta. Ahí Bueno. tenemos, ¿cuál dirías que es tu nivel de satisfacción con cómo marchan las cosas en el país? Y bueno, esta es una línea histórica que comienza con el gobierno de Mauricio Macri y llega hasta la actualidad, atravesando obviamente la gestión de Alberto Fernández. Bueno, mirá, si vemos el conjunto, esto es un trabajo de la Universidad San Andrés, un excelente trabajo que vienen haciendo mes a mes desde hace muchos años. Vos fijate, Mauricio Macri, cuando llegan las elecciones de medio término, está con un nivel de satisfacción muy alta. Un pico importante ahí, ¿no? Pero venía en el mes de febrero, marzo, de un pico negativo importante y subió y logró ganar las elecciones. Alberto Fernández no logró subir lo suficiente, su pico fue en el mes de marzo de la pandemia, digamos. Sí. Ahora, qué rápido se va a pique Alberto, ¿no? Alberto, bueno, hizo Con un su balsa esfuerzo se fue a naufragar, ¿no? tremendo, Alberto, sí, no. Ahora, pero Le puso garra y corazón. ese tremendo bajón que ves ahí es durante los meses de pandemia, de aislamiento de la sí, pandemia, la es la foto foto, de Olivos, es la foto, ¿no? el vacunatorio VIP, Claro, digamos, le pasaron absolutamente todas. Le pasaron, él algo tuvo que ver. Bueno, Mi querida Fabiola hizo. y vos fijate, perdió las elecciones de medio término, no las pudo ganar. Y ahora Javier Milei entra en una situación de descenso, entra en una pendiente negativa, inesperada para ellos, porque venían subiendo. Si esto no se revierte, eso es por lo que yo les digo, les va a ir peor de lo que piensa el gobierno en las próximas elecciones, que son 24 elecciones simultáneas, no hay una sola elección. Ahora- le va a ir peor. Si vemos el gráfico siguiente... Antes de ir al gráfico Sí. siguiente, quisiera preguntarles esto. Estamos ahí en un 36% de nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas. Supongamos que quisiéramos ayudar a Javier Milei. ¿Qué debería hacer Javier Milei para revertir esa curva descendente que tiene en este momento? Bueno, No se me ocurre. es complicado, pero básicamente lo que tiene que hacer es un poco lo que intentan hacer, que es ponerla a Cristina enfrente. Digamos, Cristina enfrente hoy en día es una fortaleza de Javier Milei para sus propios votantes, porque los votantes de Milei, ese 55-56% que tuvo, en este momento la oposición de Cristina no es una alternativa. Tenés que construir una alternativa nueva.
va a ser muy difícil para las legislativas. ¿Por qué? Porque hay una fragmentación, Claro. así como está fragmentado el PRO y la libertad, también la oposición está. Pero seguramente después de eso vendrá la construcción de una nueva alternativa. Sí. Pero la alternativa tiene que ser concreta. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales? ¿Qué vamos a hacer con el RIGI? Muy concreta. Claro. No es palabra, no es la patria es el otro. Claro, ahora si esa No. alternativa tiene, digamos, es el resultado de algún tipo de alianza o de coalición, tiene que ser una coalición que funcione. Para mí, Muy ¿sabes amplia. por dónde puede ir Tiene también? que ser muy amplia, con un rol muy fuerte para los nuevos gobernadores. Digo, el 36% que vemos, yo tiendo a creer que es el núcleo duro y que faltan los 15 del PRO. Los 15 que le dio Patricia Bullrich en el balotaje, que me parece que Ya se fueron, que decís. creo que se No, empiezan no, a ir, no. creo que se No, empiezan a gente- ir con la percepción de antirrepublicanismo y antiinstitucionalismo de este gobierno. Digo, cuando empezás a meter jueces por decreto, usás una estafa libra, mandás a un pibe que cobra sueldo del Estado por monotributo a apretar a un diputado nacional como Facundo Manes. Pero vos decís que los votantes de Patricia Bullrich valoraban el republicanismo. No, Yo yo creo no- que hay algún votante del PRO que no le gusta, que está cansada de que Javier Milei diga que los Sí. homosexuales son pedófilos, que meta jueces por decreto, porque es el perfil de votante más parecido al de Mauricio Macri que al de Sí. Alberto Fernández, y creo que esas cosas, en definitiva, acompañado por supuesto con lo que Raúl traía antes, que es un declive en la situación económica, creo que termina pasando como con la corrupción. Me va mal y encima Claro, son está bien, corruptos y encima son antiinstitucionalistas. Lo que vos decís es correcto. Ahora el tema es el siguiente. La gente muestra solo un 36% de satisfacción. Está cerca del núcleo duro de Javier Ujú. Milei. Pero no significa que solo el 36% apoya al gobierno. Claro. Esto no es un dato Claro, electoral. claro. Este es Claro. un dato de satisfacción. Claro, Hay también, gente insatisfecha perdón, Raúl, que sí. lo apoya. Claro. Desde luego, eso iba a decir, exacto. Digo, esto también, estábamos hablando de la satisfacción respecto a un gobierno, digamos. Estamos lejos de, acá me parece, medir si están conformes desde el punto de vista, porque la satisfacción es algo muy lábil desde el punto de vista de la Totalmente. medición, digamos. Y es algo muy, digamos, como es el umbral mínimo de una pasión alegre, sería la satisfacción. Después vendría, no sé, el gozo estaría muy arriba, pero después El vendría entusiasmo. el entusiasmo hasta llegar al gozo, ¿no? Y en este sentido me parece que, parafraseando a Margarita Stolbizer, que en algún momento dijo, yo ya gané, Milei en el punto de vista para Patricia Bullrich o para el kirchnerismo, para las fuerzas que disputaron el balotaje en 2023, lo mejor que les pudo pasar para esas fuerzas, y es mi humilde opinión, es que ganara Javier Milei. Porque se hizo el trabajo sucio por el que ellos hubieran tenido que pagar un costo. Yo quiero... Bueno, Digo, eso hizo un Cristina ajuste lo piensa mucho. monumental Puede ser. y ahora está corrida, como bien decía, están tan a la derecha la discusión que quien venga haciendo un poquito las cosas bien, digamos, y después habría que discutir ese gran frente Ahora, antifascista. yo quiero ¿no? tomar Digo, el desafío de Raúl Timerman. Te tomo el desafío. Construcción de una alternativa política hacia adelante. Miremos el ejemplo de nuestros vecinos y hay un ejemplo muy virtuoso, que tendrá sus diferencias y sus particulares, pero es el Frente Amplio uruguayo. Exactamente. ¿Por qué es muy virtuoso? ¿Sabes dónde está para mí la virtud diferencial del Frente Amplio? En que tiene un mecanismo de toma de decisiones y de respeto a las identidades políticas que lo componen, que en nuestro país ha sido bastante complejo en las construcciones coalicionales que ha encabezado el radicalismo o el peronismo. Ha fallado, ¿no? Sí, La ha última fallado experiencia. porque o se divide y se dispersa o muchas veces intenta subsumir identidades, porque obviamente hay una asimetría entre partidos que son movimientos nacionales. Entonces, creo que lo primero que hay que discutir, aparte del programa, que obviamente es importante, decirle a la gente qué queremos hacer con cada uno de los temas que aquejan, es cómo vamos a tomar las decisiones y cómo vamos a respetar mayorías y minorías de un espacio que tiene que necesariamente mantener su aspecto democrático. Cuando el Frente Amplio entró al gobierno, el Frente Amplio tiene muchos años, tuve la posibilidad de estar allí en la asunción de Yamandú Orsí, nosotros tenemos un vínculo de muchos años, primero a través del Partido Socialista de Uruguay, luego, bueno, el Partido Socialista tuvo 2 veces de presidente a Tabaré Vázquez, que fue el dirigente del Frente Amplio que logró saltar de la Intendencia de Montevideo a la presidencia. Y hoy es más fuerte dentro del Frente Amplio el movimiento que encabeza el expresidente Mujica,
que es del cual proviene el actual presidente Yamandu Orsi, y hay muchísimo respeto por todos los espacios, por el Partido Socialista, por el Nuevo Espacio, por partidos más Y por la pequeños, con menos oposición. historia, Pero- y por la oposición, Claro. por supuesto. Pero en la construcción hacia el interior de la coalición se discuten las diferencias, en algunos casos se resuelven electoralmente. Está bien, tienen un sistema electoral que es una especie de ley de lemas que ayuda un poquito más a lo que es el sistema argentino, pero hay que encontrar de qué manera conciliamos nuestro sistema electoral Claro. con un sistema de toma de decisiones y respeto de las identidades que haga que haya confianza en ir a un Pero espacio. me puedo Y poner full eficacia radical. política, ¿no? Desde el punto de vista de la toma de decisiones y la implementación de políticas. Totalmente, claro, Porque por supuesto. en la experiencia anterior, la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner parecía ser que esas diferencias limaban cualquier posibilidad de Pero, implementación. perdón, Te no, traigo, perdón, sí. cierro con esto, te traigo un ejemplo de socialismo sueco. Cuando Néstor Kirchner era presidente y lo invita a Héctor Polino como secretario de Medio Ambiente del Gobierno Nacional, Héctor vino al Comité Nacional del partido a preguntar qué opinaba el partido de eso. Y el partido decidió que no nos integráramos con ese funcionario al gobierno y él respetó la decisión. Digo, a veces es importante tener cierta ¿Quién institucionalidad terminó en los como partidos. secretaria de Medio Ambiente? No, antes de Picolotti no me No, acuerdo. después terminó siendo Terminó siendo Picolotti. Romina Perdón, Picolotti. perdón, me quiero ver full radical con esto. Vamos. La gracia, del más allá de las particularidades Eras de Uruguay, comunista, ¿no? pero ahora saliste del closet y eras radical. Sí, en realidad era radical. Bueno, Te descubrimos. claro. La gracia del Frente Amplio es que tiene las reglas de juego Total. escritas, firmadas y comprometidas por todos. Totalmente. Sí. Acá cuando se armó Cambiemos, fue como, No bueno, fuimos parte vos de andá para nosotros. allá, Ah, vos bueno, ponete pero a nosotros no este, fuimos poneme a Así parte, uno. sufre el radicalismo. Sí, Y claro. así se llevaron puesto el radicalismo. Entonces, digo, hay una diferencia muy grande que tiene que ver con la cultura política y con las reglas Pero de es juego. que no va a haber coalición alternativa, plural, como va a necesitar Argentina después de este proceso de destrucción de Milei si no hay confianza. Absolutamente. O sea, nadie se va a sentar y vamos a seguir discutiendo. Sí Kicillof, sí Cristina. No, sí no, Manu. por supuesto. Claro. Tiene que- ¿Dónde están Sí, los no. dirigentes que entregaron el radicalismo al PRO hace unos años? ¿No es acaso ¿Dónde lo que nos están en este preguntamos momento? ¿No es acaso lo que nos preguntamos todos, no? ¿Dónde está Ernesto Sanz? Un abrazo grande, Ernesto. Hola. Bueno, quedaron sus herederos como Maximiliano Abad. Quedó ahí dando vueltas, quejándose en el Senado, absteniéndose de todas las votaciones. Quedó Rodrigo de Loredo dándole herramientas. Son sus pichones. Claro, El radicalismo el- peluca. Claro, mataron al hombre, pero no la idea. Bien, bien. Hay una cosa para que Sí. Agustín le quiero dar la derecha en términos de razón. Bien. En lo siguiente respecto al PRO. Cuando vos preguntás por cercanía política y después lo dividís por el voto de Patricia Bullrich, ese voto amarillo está dividido en 3/3. Un tercio con la Libertad Avanza, Sí. un tercio con el PRO y un tercio con ninguno. Mirá. Mirá vos. O sea que es interesante. Pasamos a la placa que querías pasar antes y te interrumpí, Raúl. Comparación de la evolución de la satisfacción con la marcha general de las cosas entre bueno, los sí. gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Lo que veíamos antes como una sola línea lo estamos viendo desplegado ahora. Efectivamente, en, hasta las el tres mes de gestiones. marzo, Claro. el caso de Milei, que es violeta, es amarillo Mauricio Macri y es celeste Alberto Fernández. Fíjate, Mauricio Macri estaba en una posición parecida a la de Javier Milei hoy, pero fíjate el ascenso que tuvo en el grado de satisfacción, lo que le permitió ganar las de medio término. ¿Y cómo, Alberto recordame cómo estaba- logró eso? ¿Cómo logró eso Mauricio Macri en aquel momento que ya me olvidé? ¿Cómo se Bueno, explica ese en pico que tuvo en principio el tuvo un segundo año de control gobierno? de la inflación. Claro. Tuvo un importante control de la Sí. inflación. Volaba la economía. Acá vos no sabés La mató cómo después, se pero- valora el control de la inflación en la Argentina. Y es bueno, decir, El tipo de cambio. Y a esa altura también, claro, ya había abierto el cepo, Claro. Había se abierto había dado el la cepo. primera devaluación y el Claro. dólar Sí. estaba estable y barato. Estaba en una flotación Así es. estable. Sí. bueno, Sí, y sí. llega esa La dice, situación. pues, Alberto claro, Fernández no remonta nunca, por eso finalmente tampoco puede ganar. Imbatible. No, se le hace imposible. Y fíjate, tanto Mauricio Macri con 25% de satisfacción y Alberto con 11% de satisfacción pierden la reelección, no Pero- pueden reelegir. Pero Macri, fruto del antiperonismo, logra concitar sobre un 25% de satisfacción un 40% del Claro. electorado. Sí. Sí.
Tiene una Aparte elección Macri hizo extraordinaria. campaña después de las PASO, Sí, claro. remontó 10 puntos. Claro. ¿Cuál será el piso de satisfacción que tiene que tener una gestión presidencial para poder ganar una reelección? 40 puntos. O sea, está un poquito abajo Javier Milei en Sí, este pero en momento de lo que descenso. necesitaría. Lo Y en que descenso. importa es la tendencia. tendencia, claro. Digamos, el valor absoluto. Si vos te fijas, distintos encuestadores difieren en los valores absolutos respecto a la marcha del gobierno, pero la tendencia cuando crece o cuando disminuye la confianza en el gobierno es siempre la misma. Acá la tendencia es mala, extraordinario trabajo y agradezco mucho a la Universidad San Andrés que nos ha provisto con este trabajo. Y creo que es bueno fijar esto, ver la evolución de esto, porque de esto va a depender también el resultado de las elecciones para el oficialismo. Perdón, Raúl, y acá ¿cómo se dice? Como adhesión desde el punto de vista a clivajes sociales, uno puede decir de clases, Sí. ¿sigue teniendo Milei una adhesión así transversal a todas las clases, como fue el voto? Sí, en efectivamente? general está teniendo transversal, pero con mayoría masculina y menor de 29 años. Mayoría masculina tuvo siempre, ¿no? Y la sigue teniendo y menor de 29 años tuvo siempre y lo sigue teniendo, pero siempre fue transversal el voto, siempre fue transversal y es más fuerte en el interior que en el AMBA, pero casualmente en el interior no tiene candidato. Tiene Increíble armado. eso. Entonces va a tener un problema en las elecciones. No, y en el- Empecemos fijando la idea de que aquí planteamos que va a tener un problema en las elecciones. Y Después aparte veamos cómo evoluciona. A lo que hablábamos el otro día. En el interior, en la medida en que el gobierno no tenga alta aceptación, entran a jugar mucho más las realidades provinciales. O sea, los Totalmente. gobernadores se animan a sus Totalmente. candidatos. O sea, con un gobierno, pasó en la elección del 2017, nosotros en Santa Fe tenemos un chiste que es ¿quién sabe quién es Albor Cantar? Nadie sabe. Bueno, sacó 40% y metió 6 de 9 diputados nacionales en la elección intermedia de Mauricio Macri porque iba con el sello de Sí. Cambiemos, Juntos por el Cambio, radical, fue rector Sí, de la sí, Universidad sí. del Litoral. Nicky Cantar, pero una persona no ampliamente conocida. De hecho, después de que se pasó de diputado, tampoco sabemos qué es de la vida de Cantar ahora. Se ve con Santos. Pero había una bien. marca muy fuerte que era Cambiemos, Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri ejerciendo un liderazgo también bien valorado en ese momento. Si eso no está, entran a jugar las realidades Pero vos provinciales. pensás lo siguiente, provincias donde ganó Javier Milei el balotaje muy bien. Digamos, tomá Jalil en Catamarca, Jaldo en Tucumán, Pasalaco en Misiones. ¿Vos te crees que le van a dar armado a Milei? Ellos saben... No tiene nada que Milei para necesitan los ofrecerles. diputados. No, ellos tienen para negociar la cantidad de manos que tengan en la legislatura. Entonces van a hacer que sean propios. Los diputados, los senadores, todos míos. Y con eso sí negocio. Milei posiblemente tenga cosas para dar el día que vos le puedas ofrecer votos en el Parlamento. Claro. Antes no te va a No dar. voy a decir de qué provincia, pero alguna de esas que nombraste ya está armando el espacio de la libertad avanza Ajá. como falsa oposición para usarlo como herramienta de negociación. Mira. Vamos a hacer una pequeña pausa y después volveremos con otro tema. Empiezan las negociaciones, empieza a analizarse en el Fondo Monetario Internacional un posible acuerdo con la Argentina. Te lo contamos después de esta pequeña pausa. Seguimos con Comunistas en Bravo TV.
Aquí estamos de vuelta, son ya las 21:27, estamos haciendo Comunistas en la pantalla de Bravo TV, estamos en vivo y vamos a entrar ahora en otro tema que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se viene o no se viene? Ahí los ves muy contentos a Cristalina y Javier, sonrientes, levantando sus pulgares, tomados de la mano como quien está a punto de dar un salto a una pileta. Bueno, comienza a analizarse el acuerdo. ¿Les gustó eso? La reunión informal del Board del Fondo Monetario Internacional se produce en medio de las tensiones por las dudas sobre el esquema cambiario. Se espera un encuentro entre el staff técnico y los directores para analizar el nuevo programa. El nuevo acuerdo de facilidades extendidas tendría 10 años de plazo con 4,5 de gracia y esto permitirá despejar vencimientos de la Argentina hasta el año 2029, el clásico de patear los vencimientos para el gobierno que venga después. Las reservas netas del Central se ubican en terreno negativo por unos 8.500 millones de dólares. Bueno, empiezo a preguntarles a mis camaradas aquí en la mesa. Lo primero es, bueno, ¿hay reunión? ¿Hubo reunión hoy? Hoy se hablaba de una reunión. Reuniones formales, nada. No. Creo que el gobierno muy presionado, o sea, lo hablamos en el bloque anterior. Está la desesperación del gobierno por dar una señal positiva al mercado y esa intranquilidad que está atravesando Argentina se ve en la pérdida de reservas y de venta de dólares. Hoy 109 millones de dólares vendidos por el Banco Central para sostener el tipo de cambio, que el gobierno intenta enviar señales. Primero fue a las corridas y el cheque en blanco, esto ya lo hemos hablado. Aclaro para el fandom que nosotros los socialistas lo votamos en contra, porque se aclará que votaste en contra, Bien, porque si no, por favor, es importante. Afuera, Sí. chas en la colita. Pero después apareció la operación del viernes, un supuesto cable de Bloomberg, que no es un cable de la agencia, sino un cable de la cablera que le manda información a los operadores, que decía que el crédito sería por 20.000 millones. Eso no detuvo la sangría, ni el viernes, ni la subida del dólar cripto, que es el que opera los fines de semana, ni los 109 millones de hoy, primer día hábil de esta semana corta. Y eso no fue confirmado, por otro lado. No, eso no fue confirmado por nadie, el Fondo Monetario. Y hoy, que aparece, el gobierno hablaba de que iba a haber una noticia muy importante en relación al diálogo con el Fondo, aparece simplemente una declaración de ocasión del Fondo, que está acompañada por la foto de las manitos y los pulgares arriba, que es... Igual esta foto no es nueva, ¿no? Porque es no hermosa esta claro, foto. Sí, muy no bien. se entiende. Frescura. Me hacía acordar a un matrimonio de una pareja que se casó en Santa Fe. También sabés que me da como marquesina de comedia de la calle Corrientes. Sí, ¿no? totalmente. Me casé con un boludo, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba él, pero tal vez ella se llamaba Delfa. Sí, Adelfa, claro que el sí. señor Claro, que se casó con la Adelfa. diferencia de edad no es tan grande igual, ¿eh? No es tan grande en este caso. No, pero en este caso el único anuncio que apareció hoy es diálogo constructivo. Eso también trae más incertidumbre porque se ve cada vez más la desesperación del gobierno. Y yo quiero volver un minutito a algo que tiene que ver con este tema que hablaba antes que hablaba Julián del tema del endeudamiento de las familias. Ese endeudamiento que hoy tienen las familias para pagar la cuenta del supermercado es lo que la gente percibe en el endeudamiento del gobierno con el Fondo Monetario. Por eso es tan fácil entenderlo y por eso tiene tan mala imagen. Porque la gente dice, bueno, si caíste ya en el fondo es porque reventaste la tarjeta y tuviste que ir al prestamista del barrio a que te preste a lo que venga. Y vos hablabas, Juan, de esto de los 4 años de gracia. Ojo con esto. Los 4 años de gracia quiere decir que en realidad de los 20.000, 10.000, 12.000, 15.000 millones que nos den, parte de ese dinero los primeros 4 años va a ser para rolear la deuda, para pagar la deuda. O sea, no es dinero fresco. Dice, te doy 20 con 4 de gracia. Bueno, en realidad los 4 de gracia es que de los 20, 12, los 4 primeros años los va a usar para pagarme. O sea, en realidad te estoy dando 8 y te los estoy dando otros 8 12... en cómodas cuotas, Claro. con condicionalidades que aún no conocemos, que pueden ser desde devaluación hasta más ajuste aún, más motosierra, y claramente la sociedad percibe que finalmente el ajuste lo vuelve a pagar los sectores más Pero vos vulnerables. sabés una cosa con lo que vos decís. Es verdad que durante 4 años vas a pagar la deuda, pero si no te dan esto, no tenés con qué No la pagar pagás, la es deuda. cierto. O sea, No te la presto pagás. para que me puedas pagar. Así es. Claro. Pero la percepción tiene el acuerdo con el fondo, ya sea informando, no informando, a través del DNU, a través de una... tiene una aceptación mayor en este momento a la aceptación que tiene el gobierno. Es decir, ¿por qué? Porque hay gente que percibe que si no se hace un acuerdo con el fondo, esto explota. Claro. Y la gente no quiere que explote.
Entonces es como el ajuste. Claro. Se bancó el ajuste, se ajustó, bajó las cosas y lo siguió apoyando el gobierno. Hay una Ahora que encuesta el que mostrabas gobierno la le semana va pasada. mal, baja el apoyo, pero no quiere que haya una explosión. Dice, bueno, por lo menos con lo del fondo podemos seguir. Perdón, porque Raúl, me acuerdo de estas nubes que mostraste la semana pasada. Exacto. Y ahí tenías, bueno, coincidiendo a los votantes de Milei, a los votantes de Patricia Ayuda. Bullrich, en esta idea de necesidad, ayuda. Ayuda ¿no? era la palabra Claro. principal. Efectivamente. Y la de los votantes de Massa es deuda, más Claro. deuda. Es verdad, pero cuando le preguntás distintas cosas, es decir, ¿para qué trae el dinero para reactivar la economía o para seguir la bicicleta financiera? ¿Está de acuerdo que sea con DNU sin informarla? Siempre tiene un 45, 46, 47 que está de acuerdo. Y eso está por encima del nivel de aceptación que hoy tiene el gobierno, del nivel de alegría por las cosas. Acá Ahí está, estamos ¿verdad? recuperando esto que a lo que aludíamos. Bueno, ahí tenés en violeta y en amarillo lo que piensan los votantes de Milei y de Patricia Bullrich, prácticamente lo mismo, ¿no? Efectivamente, bueno, se han mimetizado los votantes de Milei y Patricia Bullrich, pero siempre hay entre un 15 y un 25% de los votantes de Patricia Bullrich que están del lado políticamente más correcto, digamos. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich aportó votantes que eran votantes, algunos de ellos no votaron a Milei. Claro. Y otros eran votantes más blandos, como podían ser gente que seguía a Horacio Rodríguez Larreta o parte del radicalismo, etcétera. Bueno, esos votantes no están tan satisfechos, pero indudablemente siempre los oficialismos, cuando entra en peligro la estabilidad, tienen un apoyo extra, porque la gente no le gusta que se rompa la estabilidad. Claro. Leí un análisis ahora que digo de romper la estabilidad, algo muy interesante que decía Pani ayer a la noche, pero haciendo referencia creo que a algo escrito por alguien, que decía lo siguiente: cuando se produce el pacto democrático, que dice, cuando sale el nunca más, sale de la mente de la gente la posibilidad de que las crisis se resuelvan con intervención militar. Claro. Una crisis como la del 2001, en otra época la gente pediría que intervengan los militares, ya no más. Claro, en este sentido también hay parte de el triunfo, por decirlo en términos, no quiero arrogar la interpretación del querido compañero Fernando Rosso que no está aquí, pero parte del triunfo del plan económico de la dictadura, por lo menos desde el punto de vista del imaginario, se verifica en que hoy la ayuda, efectivamente, no se va a pedir a los cuarteles, pero la ayuda se va a pedir al Fondo Monetario Internacional, digo, Claro. ¿no? Ahí hay parte de la discusión, casi desde el punto de vista del imaginario, y no solo del imaginario, sino también de la finanza de nuestra patria, que está colocada en el FMI como salvador en este punto, ¿no? Porque Así estamos es. hablando a propósito del salvataje del FMI y no aparecen palabras como, no quiero hablar ya de emancipación, no quiero hablar de palabras de como revolución, etcétera, pero digo desarrollo industrial, articulación, No. un poco lo mencionó el compañero Paulón o el camarada Paulón hace un ratito, ¿no? Digo, articulación del mundo productivo o del mundo científico tecnológico, de ese entramado con la ciencia, la tecnología, etcétera, Los militares etcétera. ya no son necesarios, ya no son eficientes, porque ya no No. es una solución posible. Porque ya se vivió la experiencia, digamos, la gente, el nunca más refleja eso, esto nunca más. Ahora buscamos la salida por el lado de la democracia que está en deuda con la sociedad Total. infinitamente, Juan, no pero le insisto, resolvió. En este sentido, insisto, están sus representantes desde el punto de vista económico. Te iba a decir, yo creo que ya en América Latina, por lo menos, o en América del Sur, no es necesaria una incursión militar. La dependencia con agentes externos, con corporaciones transnacionales, con potencia del hemisferio norte, sea de otra manera, sea por el lado político, sea por el lado, es un país raro Argentina, ¿no? Tenemos a Toto Caputo sacando deuda para rolear la deuda que sacó Toto Caputo y diciendo en Que un esta medio... vez es mejor. Esta vez lo voy a hacer bien. Sí, sí. La otra vez también, de hecho, lo iba a hacer bien. Y también pasan cosas raras como Milei diciendo
o el gobierno. Argentina está sólida en términos macroeconómicos, logramos blindar la economía. Ahora, si en 30 días no sacamos préstamo del fondo, aprendió porque nos morimos todos. Claro. Sí. ¿Sabés cuál es la señal? La señal que hay que esperar. No, se cae el gobierno. Se cae el gobierno, entonces no estamos tan bien, es extraño. La señal que hay que esperar es la foto que seguramente nuestra producción va a encontrar, la foto de Toto Caputo tomando sol en Río de Janeiro, como el Cristo pero acostadito, ¿se acuerdan? Con una fuga en el avión. Sí, retomando un poco lo el día que que se decía. fuga en el avión. Sabés que- Cuando veamos esa foto, Claro, Sabés que ahí te empomaron cuando preocupado. Toto Caputo está así. No, retomando un poco lo que plantea Julián antes y algo también decía Raúl. Tendencia a esperar que algún externo nos salve, ¿no? Porque en 2001 Claro. incluso, ¿te acuerdas que se hablaba de un técnico de Países Bajos, neerlandés, que iba a venir a tomar control de como una gerencia del gobierno? O sea, había sido esto una hipótesis. No, no, Wow, un previa a la fangal, crisis del un fangal de la 2001. política. No, búsquenlo, claro. en el 2001 se habló de Claro, eso. iba a haber una intervención de los bancos internacionales, incluido el Fondo Monetario, que en nombre, en el cuerpo, en la persona de un neerlandés, nos iba a Ahí ordenar está, la no lo vida. sabía. Ahí está. Esa es la ahí está. señal, ¿eh? No lo Esa es la sabía. señal. Ahora, hay una cosa. del banco es esa. Si no es el Fondo Monetario Internacional, no te presta nadie en No el te presta mundo. nadie, pero fíjate que decís, bueno, en una época la gente decía que ir a golpear la puerta de los cuarteles. Después esperábamos siempre alguna solución providencial. Lo ilustra muy bien esta película Plata Dulce. A mí me encanta esa escena final cuando están en la cárcel y se le haga llover y uno se empieza a reír y dice, ¿de qué te reís? Estamos acá, pero dice, porque llueve. Y si llueve, el campo se salva y el campo nos salva todo. Y tú decís, no, ya vimos que la cosecha no nos salva. O sea, de hecho este año la cosecha es muy buena y el gobierno no para de rematar dólares. No. Bueno, y a propósito de eso, digo, vendrán los famosos dólares del campo que siempre aparecen como una posible salvación. Digo, y Claro. estamos en la fecha en la que podrían No. aparecer o no, Lo que ¿verdad? pasa es que hay una simplificación desde lo urbano a lo que pasa al fenómeno del campo en Argentina y obviamos un eslabón de la cadena. O sea, hoy la venta y la comercialización de los granos está concentrada en 3 o 4 grandes acopiadoras que le compran al precio que se les canta al productor. O sea, en realidad el productor termina siendo el eslabón más débil de la cadena, salvo que tengas una gran extensión en hectáreas. Casi no hay rentabilidad hoy. Pensá que todo lo que son los insumos agrícolas, repuestos de maquinaria, todo eso está dolarizado. Entonces hay como un precio muy bajo, por eso no liquidan. Y por eso también la baja momentánea de las retenciones. ¿Se acuerdan ustedes del dólar soja? Sí. Que en la época de Alberto había puesto el asesor Aracre. Sí, abrazo, Aracre. Ese dólar soja que devaluaba... Hoy libertario, ¿no? Sí, hoy entusiasta libertario. Ese dólar soja que devaluaba para un solo producto, que era el poroto de soja para la exportación, tuvo un efecto de liquidación que en realidad fue adelanto de liquidaciones de las grandes cerealeras, Claro. que se cubrieron con eso. Sí. Después vino la dificultad de recaudación al periodo siguiente, que creo que ya estaba Milei, el año pasado, no solo la sequía, sino también que habían adelantado liquidación las grandes cerealeras. Entonces, no es tan lineal que vos decís, bueno, va a haber una gran cosecha, bueno, a ver quién tiene espalda para esperar. Pero Santa Fe es un lindo ejemplo del uso de desarrollar los recursos Sí, naturales con valor agregado en origen. Santa Fe tenía el campo y hoy tiene la maquinaria agrícola. Sí. Bueno, ahí se agregó todo el valor en complejo origen. No, y no solo. Y biocombustibles. buscó caminos nuevos, porque hoy tiene la fabricación de implementos para la industria del petróleo, Total. que surgió de toda la parte mecánica de la maquinaria agrícola. Santa Fe es un lindo ejemplo de un proyecto de país. Habría que estudiarlo Sí, en claro. ese sentido. Porque tiene una economía diversificada, una buena escala, es una provincia aparte que ha estado administrada independientemente. Nosotros fuimos gobierno 12 años, hubo 4 años de gobierno peronista y ahora está en curso el gobierno encabezado por Maximiliano Puyaro. En general ha habido una buena administración. Yo recuerdo que yo era muy joven, pero me acuerdo en el 2001, 2002, cuando vino la crisis, ¿se acuerdan? Los patacones, Sí, los sí, Lecop, claro. los Lecor. No digo porque anda Rucaf dando vuelta por los canales y nadie le Increíble. recuerda que Ahora salió es una corriendo noticia, de la provincia de Buenos Aires y que emitió miles de millones de dólares en patacones. Hay que acordarse. 3.000 millones Que de tenía- patacones el día que asumió Felipe Solá. Así, están para ahí fresquito. Te digo, ese proceso, por ejemplo, yo me acuerdo que la municipalidad en Rosario, Wiener, no había tenido que emitir. Y Reutemann había hecho una emisión, no hubo bono santafesino.
había LECOP se llamaban los nacionales, porque en realidad el gobierno nacional pagaba parte de la coparticipación en bonos, pero la verdad es que siempre tuvo una administración financiera relativamente seria y tiene un sector industrial, agrícola, bueno, muy diversificado. Tenemos los puertos, por supuesto, y te digo que hay cosas muy interesantes. La otra vez estuvimos en una planta ahí cerca de Rosario, en Roldán, una localidad cerca de Rosario, que fabrican bioplásticos, que hoy hay una demanda, y es una cadena, el bioplástico, bueno, la bioeconomía es muy Sí. compleja, genera mucho empleo calificado, y la verdad que es algo que es para exportación, pero realmente uno dice, si esto se pudiera multiplicar, sería una buena oportunidad económica para Argentina. Quiero hacer una pregunta fuera de contexto solo por un nombre que diste y es una curiosidad que tengo desde hace años y bueno, tal vez ustedes lo saben. ¿Qué fue lo que vio Reutemann que no le gustó? Nadie lo sabe. ¿Nadie lo sabe? Según Duhalde, yo le pregunté esto ¿Se hace acuerdan, no? 3 Reutemann que iba a ser candidato a Sí, presidente, yo ¿no? hace 3 Cuando meses, asumió Kirchner. en una Claro, charla Kirchner, informal con Eduardo Duhalde, el de Eduardo Duhalde que fue presidente, le pregunté qué vio Reutemann que no le gustó. Él me dice, no vio nada, se asustó. Se asustó, sintió que no era el lugar para él, que no estaba capacitado, etcétera. Pero Reutemann es un fenómeno extrañísimo. ¿Se acuerdan la inundación que tuvo? Sí. 2003. Reutemann iba en un bote, por la zona inundada, la gente estaba arriba de los techos. Y de un techo, me lo contó una persona que estaba con Reutemann, de un techo le gritan, Lole, 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 acérquense, Lole. Y acercaron la lancha y le dicen, el sábado es el cumpleaños de 15 de la nena. Usted vendría, Lole, sería una alegría. ¿A dónde? ¿Al techo? ¿Dónde? En el techo. Dios mío. Pero un fenómeno extraño el de Lole. Pero fue la Reutemann. última elección que ganó el peronismo, Sí. porque aparte la elección fue Claro. el día antes, cuando ya estaban las alertas de la inundación, deciden hacer la elección de todos de Claro. igual manera, y las obras que se habían realizado son las que terminaron generando la pileta gigante que se convirtió en la ciudad de Santa Fe. Quiero compartir imágenes de algo que pasó hoy, pero tengo una pregunta más, perdón, porque vamos a ver lo de Emmanuel Macron, pero ¿y el cepo? ¿Se levanta el cepo este año o no se levanta? No lo quiero molestar a Toto, que está tomando sol en este momento en Río de Janeiro, pero ¿se levanta o no se levanta el cepo? Bueno, Yo cada vez, tengo la cada vez menor pone más idea. condiciones. 0% de probabilidades para mí. Este ¿Ah, sí? año, Sí, yo creo que no, 0% creo que no. de probabilidades de que el cepo se levante. Pero el presidente dijo el 1 de marzo, fue en el Sí. Congreso. Es como dijo- en el segundo semestre, los brotes Pero son verdes. condiciones, que dice, si tenemos tanto de reserva, el fondo nos da tanto, el Banco de Galicia pone la promoción tanto con la tarjeta, Sí. Y el si otro estudiaste el teorema de Arrow, se hace la Claro. línea F del subte y aparece el rulo de Pampa, maravilloso el render de Pampa, Me doy se levanta cuenta, el cepo. me doy cuenta que soy más viejo que toda la mesa, porque yo pensé en hay que pasar el invierno. Sí, claro, no, yo me acuerdo de eso, me lo contaron, Raúl. Vamos a ver qué pasaba hoy, esta hermosa charla que tuvieron en perfecto francés el presidente Emmanuel Macron y el nuestro, Javier Milei. Decía Macron, acabo de conversar con el presidente argentino, Javier Milei. Hemos intercambiado opiniones sobre la situación económica en Argentina y los desafíos a afrontar. El pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia. Mucho más que un aliado en sectores clave como los metales críticos, Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro. Bueno, ¿de qué está hablando Macron? De Ahí litio. primero la respuesta, ¿no? de Milei. Gracias, presidente Siempre, Emmanuel Macron. Valoramos profundamente su apoyo y el compromiso de Francia con el pueblo argentino. Seguiremos trabajando juntos como verdaderos amigos para enfrentar los desafíos y construir oportunidades compartidas en sectores clave para el futuro. Sectores clave, metales críticos, litio, decías, Raúl. Así es, litio. Y acá depende muchísimo de la posición de los gobernadores, porque los recursos naturales pertenecen a las provincias y las provincias tienen que defender que esos recursos naturales, el desarrollo de esos recursos naturales, sirva para el bienestar social. Para eso tienen que poner condiciones, para eso no tienen que aceptar el RIGI a ciegas, tienen que poner condiciones. Tienen que poner condiciones de valor agregado en origen, tienen que poner condiciones de participación en las ganancias, tienen que poner condiciones de transferencia de tecnología, tienen que poner condiciones de regalía. ¿Lo No harán? puede ser que el 3% sea la regalía por el litio. Es una vergüenza. ¿Y lo harán, Raúl? Todo eso No que lo decís que sé, tienen pero que es hacer. la conciencia. Mirá,
Yo te digo, Gioja en San Juan desarrolló la minería y hoy San Juan tiene minería y le sirve a San Juan la minería, pero hubo el desarrollo de un gobernador, no es la apetencia de un gobierno extranjero que necesita ese producto. Si un gobernador se pone firme, la Argentina tiene todos los recursos naturales que el mundo necesita. Los recursos naturales pertenecen a las provincias. Si las provincias se ponen firmes, pueden lograr, como decía Perón, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a partir de los recursos naturales. ¿Qué podemos especular sobre esta conversación entre Macron y Milei? ¿Cómo puede haber Algún sido? intercambio de apoyo puede ser en el Club de París o en el voto en el borde del fondo. Sí, yo lo A pensaba por cambio eso. de un diálogo. Nosotros hoy estuvimos con el embajador de la Unión Europea, un grupo de diputadas y diputados de distintos bloques, porque avanza el acuerdo también entre la Unión Europea y el Mercosur. Ya está Brasil a punto de aprobarlo y también nos va a tocar votarlo en el Congreso. Francia es uno de los países que a priori se oponía al acuerdo y ahora está reviendo su posición. Tiene suficientes problemas Macron puertas adentro como para andar... ¿Qué dirá Trump? Bueno, El ellos amigo no lo ven Trump. incompatible, Raúl. Dice Mañana- que cada uno firme con quien quiera. Mañana tal vez hablemos de Donald Trump. Hoy vamos a ir cerrando nuestra emisión por hoy. Les voy a pedir su minuto final a cada uno de mis camaradas en la mesa. Hoy, como siempre, empezamos por la izquierda. Hoy la izquierda es Esteban Paulón. Muy bien, y como soy la izquierda, vamos con el desafío de Raúl Timerman a construir la alternativa a Javier Milei. Agustín. Voy a venir mañana y voy a seguir extendiéndome, así que nos vemos mañana. No, pero dale, mirá que un minuto tenés. ¿Un minuto tengo? No. Dale, tranquilo, usalo. Simplemente quiero rescatar que Argentina merece y necesita un proyecto de desarrollo productivo nacional en donde la preeminencia de la nación sea superior a la de las provincias, porque sin eso no vamos a lograr, entre otras palabras, como les decía Juli Fava, la soberanía argentina, que en definitiva, en mi opinión, va a ser la clave de la militancia de las próximas generaciones. Muy Bueno, bien. yo me Raúl. alegra mucho las palabras de Esteban respecto a la construcción de una alternativa. Y ahí reafirmaría una cosa, Argentina tiene recursos humanos en todas las áreas de ciencia, tecnología, economía. Pero son argentinos, Raúl. Ese es el problema. Sí. No son como Raven. Bueno, no sé a qué te referís. Bueno, ¿Dónde nació ese muchacho? ¿Dónde nació? No, ese no. yo lo que creo es que alguna vez la política tiene que usar los recursos humanos del país que no están en la política. Ahí, claro. A ver, de vuelta. Repetí La eso. política debería usar recursos humanos que existen en el país, que normalmente viajan mucho al extranjero y trabajan en centros extranjeros y que no pertenecen a la política. La política no puede ser que nombre solo gente de la política en los puestos de toma de decisiones, algunos de los cuales desconocen totalmente. Bueno, pero estos cerebros y talentos de los que hablas deben tener sus motivos para trabajar en otro lugar y no prestar Nadie sus los servicios convoca. a la política argentina. Nadie los convoca, la política no convoca. Vos fíjate, ¿dónde está la política convocando gente para construir algo? ¿Dónde está? Decime, ¿en qué canal, en qué radio, en qué comité? ¿Dónde los ves? Convocando a la gente. La política da la impresión que siempre tiene cosas para decirle a la gente, pero nunca tiene cosas para convocarla, para escucharlos y que participen. ¿Dónde está la invitación a participar? ¿Por qué los jóvenes están en ONGs, en círculos literarios, en cosas, se han alejado de la política? ¿Por qué no existen más los comités de barrio? Bien. ¿Por qué no existen los lugares de reunión para discutir el futuro? Culpa de Julián Fava, que se lo lleva la filosofía a los jóvenes. Tu cierre, Julián. Bueno, celebro que haya espacios como este, los que podamos discutir y escucharnos fundamentalmente y practicar el arte, en primer lugar, de la escucha, ¿no? Y en segundo lugar, que es menor que la escucha, el de la palabra, que en estas épocas de inmediatez, de redes sociales, de reels, está casi en desuso. Por eso celebro
la escucha y también la palabra, el discurso organizado en torno a algunas ideas que uno quiera sostener en épocas en las que parece que el oscurantismo quiere imponerse. Estamos aquí con camaradas, con correligionarios, con compañeros haciendo este programa. Casi que no parece televisión, ¿no? Hablamos, casi que no nos interrumpimos, nos escuchamos, no nos gritamos. Me parece que no nos va a ir bien. Gracias, camaradas, por haber estado esta noche con nosotros. Esto fue Comunistas. Hacemos una pequeña pausa y ya llega QR a la pantalla de Bravo TV.
Aquí estamos de nuevo para despedirnos hasta mañana, pero antes vamos a saludar a Pablo Caruso porque se viene en la pantalla de Bravo TV QR. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo Bien, estamos? Bien, todo bien. Aquí, bueno, después de pasar una noche intensa de debate con mis camaradas. Muy bien. Y sé que hay una imagen que te impactó porque tal vez hace un tiempo que no la veías y es una imagen que debería funcionarnos como una alerta. Sí, viste la frase que ya es un poco cliché, muy dicha. Lo gracioso es la frase, lo gracioso es cuáles son esas señales. Cuando tengamos problemas no diremos nada, pero habrá señales. Sí. Y esa foto del Toto Caputo, Ahí está. Ahí está. cual Cristo Redentor en la playa, es extraordinaria. En el momento que veamos algo de estas características, Y bueno. es que ya se estresó mucho, le dio un estresazo y tuvo que ir a relajarse Sí. lejos de nuestras arenas, ¿no? A las arenas cariocas, con un detalle, ¿no? Con la remera, creo que es seguramente antirrayos solares, y con la toalla del hotel, claramente la toalla del hotel, ¿no? Sí, la térmica y la toalla del hotel. Hermoso. En un ratito vamos a hablar con un especialista y con Hernán Lecher, por supuesto, también, sobre el momento de la expectativa del gobierno con el Fondo Monetario, porque viste que hoy había como una primera reunión informal. Es ¿Qué como que pasó? cada paso, cada cosa que nada, de una reunión informal nada ocurre, pero hay una frase que alguien espera como para calmar un poco las cosas que me parece vuelve sobre la idea de la rueda de auxilio de Adorni. Ujú. Y Cristina diciéndole, bueno, flaco, si te tenés que tirar abajo del auto, sacar la rueda de auxilio es porque pinchaste. Y me llamó mucho la atención, Juan, lo que trabajaban con Raúl sobre cómo miran los votantes de Milei, los votantes de Patricia Bullrich, estamos hablando en las generales Sí. de las elecciones, cómo entienden al Fondo Monetario, que lo entienden como ayuda. Efectivamente, ayuda, y además una ayuda que es necesaria. Aparece muy fuerte la palabra más grande en la nube, es ayuda, Sí. y la segunda es necesidad. Es medio, necesitamos esto. Y hoy comentaba Raúl otra cosa que me llamó la atención, que es que es más la gente que apoya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que la que apoya al gobierno. Claro. Bueno, ahí también hay cosas para pensar sobre por qué es tan fuerte la narrativa de que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede traer, no sé, tranquilidad, prosperidad o puede significar algo positivo para un país con todas las experiencias previas. A mí eso me llama la atención. Lo vamos a charlar ahora seguramente con Martín Granowski y con Hernán Lecher, porque me parece que es un elemento a tener en cuenta. Si tan fuerte es la narrativa o tan fuerte es la idea de que si es, ¿te acordás como decíamos cuando éramos más pibes? Dunga Dunga o la muerte. Claro. Bueno, sí, Dunga Dunga sí, pero después viene la muerte también. Me llama mucho la atención, ahí está operando algo con mucha fuerza desde hace mucho tiempo, ¿no? Muy curioso porque además hablamos de experiencias recientes, no es que, Claro. bueno, lo que pasa es que ya nos olvidamos lo que pasó cuando fuimos al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántos años hace? Bueno, pero ¿cuántos vínculos tóxicos se sostienen sobre la idea de que esta vez sí, esta vez va a funcionar? ¿No? Interesante, ¿eh? Bueno, ¿será que tenemos entonces un vínculo tóxico con el Fondo Monetario? Yo no tengo, donde hay que firmar en algún punto. Y después también lo que charlaban recién, esa conversación entre que para mí está vinculada con el fondo, porque si no me equivoco, Francia también debe tener algo para decir sobre autorizar determinado tipo Claro. de acuerdo por su participación en el Fondo Monetario Internacional. Y aparece esa palabrita que no tenemos muy en el radar, ¿no? ¿Cómo es? Metales críticos. Metales críticos. ¿De qué están hablando? O Y sea, parece que es un eufemismo por litio. Bueno. Litio pour moi, para decirlo en francés. Claro, una cosa por el estilo. Pero ya cuando escuchemos minerales críticos hay que pensarse, pará, ¿dónde lo tengo eso? Que no me acuerdo, pero seguramente me lo van a pedir prestado. Lo tenemos en el subsuelo y es de las provincias. Así Claro. que bueno, veremos cómo se da esa discusión. Lindo también que los dos tweets usan la palabra amigo. Sí, ¿Viste? sí, la amistad parece refrendando cualquier tipo de acuerdo de estas características. En fin, tenés mucho de qué hablar, Pablo, así que me voy rápido para ver QR desde casa. Que tengas un gran programa. Te mando un abrazo Abrazo grande, Juan, hasta mañana. Muy bien.